Invité a mis padres a una cena de acción de gracias, pero nadie apareció, ni siquiera un mensaje de texto. Me senté sola. Entonces mi vecina entró y me entregó 14 cartas, y la verdad me dejó sin palabras. Antes, yo creía que mi nombre significaba algo en esa casa. Olivia Baker, hija del pastor Arthur Baker y su esposa, Patricia, una familia enmarcada por vidrieras y sermones dominicales, llenos de frases como bendiciones y el plan de Dios. Pero cuando eres un niño, no te das cuenta de que algunas bendiciones son tratadas como cargas disfrazadas. Arthur y Patricia me adoptaron cuando tenía 3 meses. Ya tenían un hijo, Ethan, y más tarde tuvieron una hija, Sofía. En la iglesia, me llamaban su pequeño milagro, una historia que contaban con suaves sonrisas, sobre cómo abrieron su hogar a una niña necesitada, pero a puerta cerrada. Nunca fui realmente suya. Yo era algo que habían asumido, no alguien a quien habían dado la bienvenida. Ethan tenía un cuarto de bebé con paredes pintadas de nubes. El mío era una habitación en una esquina, que solía ser el lavadero, sin ventana, solo una pequeña lámpara que zumbaba si se quedaba encendida demasiado tiempo. La colcha de Sofía hacía juego con sus cortinas y estampados florales rosados. La mía era una manta descolorida que alguien había dejado en el centro de donaciones. Nunca dije nada. La gratitud era esperada, y yo era buena pareciendo agradecida. La gente de la iglesia adoraba a la familia Baker. Los sermones de Arthur eran pulcros. Las comidas compartidas de Patricia siempre eran bien recibidas. Criar a 3 hijos con tanta gracia, decían, especialmente con la historia única de Olivia. Durante mucho tiempo no supe lo que eso significaba. Pensé que tal vez significaba que era especial. Ahora sé que significaba que yo venía con una mancha de la que nadie hablaba. En la escuela, cuando alguien preguntaba quiénes eran mis padres biológicos, siempre respondía, tengo un padre y una madre como todos los demás. Pero yo sabía, no solo en el sentido legal, lo sentía. El amor verdadero deja huellas. Cuelga tus dibujos en el refrigerador. Recuerda qué tipo de pastel te gusta en tu cumpleaños. No te llama una prueba espiritual. Una tarde. Debía tener 9 años. Escuché a Arthur rezar en voz alta en el estudio. Señor, ayúdame a soportar esta responsabilidad que me has dado. Fortalece mi paciencia. Recuérdame por qué la elegiste para nosotros. Me quedé allí, invisible en el pasillo, sosteniendo la bandeja de la cena vacía que me había pedido que recogiera. Recuerdo haberme preguntado, ¿era una niña o una tarea? No había muchas fotos mías en la casa. Patricia guardaba collages enmarcados de los partidos de béisbol de Ethan, del recital de baile de Sofía, incluso de sus mascotas. Una vez encontré una foto mía escondida detrás de una tarjeta de seguro caducada en un cajón. No estaba sonriendo. Parecía que me habían dicho que sonriera. Ese era mi lugar. No del todo escondida, pero nunca expuesta. Cuando cumplí los 13 años, había aprendido a desaparecer sin salir de la habitación. Eso era útil en la casa Baker, donde la visibilidad venía con condiciones, calificaciones, logros, obediencia y, sobre todo, silencio. Ethan, un año menor que yo, tenía estantes repletos de trofeos de ligas menores y un certificado enmarcado de un campamento de matemáticas de verano. Sofía, 3 años menor, tenía medallas de baile, cintas, incluso una vitrina con su nombre grabado en una placa de plata. Sophia Baker Jr., Miss Grace County 4. Ambos tenían letreros en sus puertas, madera pintada clavada con orgullo. El mío era una nota adhesiva, pegada una vez por fuera. Lavadero, no golpear. Mi habitación aún olía ligeramente a cloro. No tenía timbres en la puerta como las otras. No entraba la luz del sol de forma ideal para leer los sábados por la mañana. Había un desagüe en el suelo de la esquina, oxidado y sellado. Y cuando llovía, se oía el agua de la canaleta zumbando por las tuberías de arriba. Me acostumbré al sonido. Era mejor que oír las risas de arriba. En el 16º cumpleaños de Sofía, Patricia le organizó un almuerzo en el jardín. Había serpentinas y servilletas con monogramas, un cuarteto de cuerda del grupo juvenil de la iglesia y un joyero tallado a mano con una pulsera de plata dentro. Su nombre grabado en cursiva. Ethan había recibido lo mismo 2 años antes, ese año. A mí me dieron una Biblia, de segunda mano, con páginas dobladas y notas con la letra de otra persona. Patricia había escrito en la contraportada: la disciplina forja el carácter. Te amamos en Cristo. No estaba segura de qué parte se suponía que debía consolarme. Nadie olvidaba mi cumpleaños, simplemente. No lo celebraban. En la cena, Arthur decía: demos gracias por el año que Olivia ha tenido y oremos para que siga sirviendo al Señor. Luego, comíamos en silencio. Siempre me pareció extraño que una oración pudiera reemplazar un pastel. Hubo una época,
alrededor de los 15 años, en que horneé el mío propio. Seguí una receta de una página rota de un boletín de la iglesia. Bizcocho de vainilla con glaseado de almendras. Esperé todo el día, fingiendo no notar el silencio, la falta de tarjetas o velas. Encendí un fósforo y canté suavemente para mí misma. Sofía entró a mitad de la canción. Se rió y dijo: «Eres tan rara». Esa noche, mientras lavaba los platos, oí a Patricia por teléfono. Ella nunca estuvo realmente destinada a ser nuestra, pero tal vez Dios nos la dio para que aprendiéramos paciencia. Luego, risas, no crueles, solo casuales. No lloré. En cambio, escribí mi nombre en la contraportada de la Biblia, no en cursiva, solo en mayúsculas, como para decir: todavía estoy aquí, en la iglesia. Me llamaban resiliente. Lo que querían decir era: ella no replica. Eleanor Jenkins vivía en la casa de al lado, una enfermera jubilada, viuda joven, sin hijos propios. La gente en la iglesia la llamaba señorita Eleanor, con una condescendencia reservada para las mujeres mayores que usaban pantalones y decían lo que pensaban. Pero para mí, ella era algo completamente diferente, tiempo sin prisa. Me saludó por primera vez a través de la valla, cuando yo tenía unos 10 años, llevando un plato de galletas de melaza y preguntándome si me gustaban los pájaros. Sí, me gustaban, pero no sabía mucho, así que ella me enseñó nombres, hábitos, rutas migratorias. Tenía comederos colgando de sus robles y una mecedora en su porche trasero, colocada justo para observar a los pinzones ir y venir. Después de la escuela, cuando Arthur estaba en la oficina de la iglesia y Patricia había salido a preparar alguna venta de repostería, a veces me sentaba con Eleanor. Nunca hacía preguntas como: «¿Qué tal la escuela?», o «¿Rezaste hoy?». Ella preguntaba: «¿De qué color estaba el cielo en el recreo?», o «¿Aprendiste algo que no esperabas?». Una tarde de primavera, la ayudé a trasplantar plántulas de tomate. Tenía las manos cubiertas de tierra, el pelo pegado a la frente. Eleanor me miró fijamente durante un largo segundo y dijo: «Sabes, cariño, algunas flores florecen incluso cuando nadie las mira. Eso no las hace menos reales». Ella fue la primera persona que enmarcó una foto mía. Ni siquiera sabía que la había tomado, con una vieja cámara desechable. Mientras yo me reía de una ardilla que robaba fresas de su jardín, me la dio en un pequeño marco de madera atado con un cordel. En la parte de atrás, había escrito: «Eres más de lo que ellos ven». Guardé ese marco escondido detrás de mi almohada. Por la noche, lo sostenía como un secreto, porque en un mundo donde constantemente me medían según las escrituras, según Ethan, según lo que una buena chica debía ser, Eleanor nunca me midió en absoluto. Ella simplemente me veía. Una vez dijo: «No sé si Dios vive al lado, pero estoy bastante segura de que preferiría pasar sus tardes en este porche». Le creí. Cuando cumplí 28 años, había aprendido a aceptar la ausencia, o al menos, eso creía. Me había mudado a un modesto apartamento a 2 pueblos de distancia. Trabajaba en la biblioteca del condado y mantenía mi mundo pequeño, predecible, tranquilo. Ese año, el Día de Acción de Gracias cayó a finales de noviembre. Recuerdo que las hojas ya habían perdido la mayor parte de su color, y el viento traía ese filo cortante que te hace subir un poco más la cremallera del abrigo. No había planeado hacer nada especial, pero entonces Eleanor llamó y dijo: «¿Por qué no cocinas este año? Invítalos, haz la mesa tuya». Al principio, me reí. «No han venido a nada de lo que los he invitado en los últimos 5 años, pero sabrás que lo intentaste», dijo suavemente. «Eso también importa». Así que cociné. Puse la mesa con esmero, platos de grés de la tienda de segunda mano, servilletas de tela dobladas en pequeños triángulos, salsa de arándanos casera. Incluso compré una guirnalda preiluminada para las ventanas y encendí la vela de calabaza con especias que Eleanor me había regalado el año anterior. Envié las invitaciones con 3 semanas de antelación. Patricia respondió con una sola frase: «Estaremos recibiendo a Ethan y Sofía en casa ese día». Sofía nunca contestó. Arthur, supuse, iría donde Patricia le dijera. Aún así, cociné. Asé el pavo. Lo rocié cada 30 minutos. Hice un relleno de hierbas y puse bollos envueltos en una toalla de lino. Coloqué 6 sillas alrededor de mi mesa, una para cada uno de ellos, una para Eleanor y una para mí. El reloj marcó las 2, luego las 3. La comida empezó a enfriarse. Eleanor envió un mensaje de texto diciendo que se había retrasado en el médico. Nada grave, pero tardaría un poco. Miré mi teléfono durante mucho tiempo, deseando que vibrara con una disculpa o incluso una excusa. Nunca lo hizo. A las 4:15 me senté sola. Llené un plato como si me estuvieran mirando. Pavo,
patatas, arándanos, 2 bollos. Lo coloqué en la cabecera de la mesa, el asiento habitual de Arthur, y luego llené el mío. No lloré, no me enfurecí. Simplemente comí despacio, cada bocado insípido bajo el peso de todos los que nunca habían llegado. La vela parpadeaba junto a las copas de vino intactas. Mi silla crujió cuando me recosté. Eleanor llegó justo antes de las 5, abrigada con su viejo abrigo azul marino, las mejillas sonrojadas. Miró las sillas vacías y no dijo nada. Solo me dio un pequeño sobre arrugado. Tenía intención de darte esto antes, dijo. Lo he guardado durante mucho tiempo. Pensé que podría importar hoy. Dentro había una carta doblada, y debajo, un manojo de otras similares, todas atadas con una cinta rosa descolorida. Son de alguien llamado Clara, dijo Eleanor suavemente. Venían todos los años. Tus padres me pidieron que las tirara. No lo hice. La cinta temblaba en mi mano. Miré el nombre en la dirección del remitente. Clara Reynolds, Brooklyn, N.A. Nunca había oído ese nombre, pero algo dentro de mí se despertó. La cinta estaba suave por el tiempo y las yemas de los dedos. La desaté con cuidado, como si todo el paquete pudiera desaparecer si tiraba demasiado fuerte. La carta de arriba se había amarillado ligeramente por los bordes. La letra, elegante, inclinada, firme, comenzaba con un nombre que nunca había oído pronunciar en voz alta. Querida Olivia. No sé si estas cartas te llegarán alguna vez, pero escribo cada año, por si alguien, en algún lugar, deja pasar una. La carta estaba fechada el día de mi cumpleaños, 12 años atrás. La dirección del remitente coincidía con el nombre que Eleanor había susurrado. Clara Reynolds, una desconocida. Y sin embargo, con cada frase, su voz echaba raíces en lugares que yo no sabía que estaban vacíos. Naciste en una habitación con papel pintado de lilas y sol matutino. Tenías un llanto tranquilo, como si esperara saber si era seguro hablar. Escribió sobre su embarazo, asustada, joven, soltera, viviendo con una tía católica estricta en Flatbush que creía más en la penitencia que en la compasión. Clara había rogado que me dejaran quedarme, pero su tía amenazó con desheredarla. La iglesia tenía arreglos, dijo. Buenas familias, gente temerosa de Dios que me criaría bien. Me dijeron que recibiría actualizaciones, tal vez incluso fotos. Pero luego, silencio. Envié cartas de todos modos, cada año en tu cumpleaños, por si dejaban pasar una. Leí la siguiente, luego la siguiente. Cada una construyó un año de mi vida que no había sabido que existía en la memoria de otra persona. Cuando cumplí 10 años, escribió que esperaba que me gustaran los libros. Cuando cumplí 15, dijo que todavía me imaginaba con el pelo oscuro como el suyo. Cuando cumplí 21, escribió que a veces se paraba fuera de las vallas de los parques infantiles, solo para recordar cómo sonaba la risa de un niño. Para la 6ª carta. Dejé de secarme los ojos. Dejé que las lágrimas cayeran en silencio mientras pasaba cada página. Eran 14 cartas en total. En la última, fechada hace 3 años, había escrito: si nunca lees esto, lo entenderé. Pero quiero que sepas que nunca dejé de ser tu madre. No en mi corazón. Simplemente, nunca se me permitió serlo en voz alta. Eleanor se sentó frente a mí todo el tiempo, con las manos cruzadas, el rostro sereno. Vinieron a mi puerta el día que naciste, dijo. Dijeron que buscaban un barrio tranquilo para criar a su hija. No supe toda la historia hasta más tarde, pero cuando me pidieron que quemara esas cartas, se interrumpió. No pude hacerlo. Miré el sobre de nuevo, la letra, el nombre, la verdad que no había sabido que anhelaba. Tengo que encontrarla, dije. Mi voz no tembló. Sonó clara y llena, como si no solo la pronunciara yo, sino la niña que nunca tuvo velas de cumpleaños, la adolescente que cantaba sola, y la mujer que había puesto una mesa para fantasmas. Eleanor asintió, extendiendo la mano hacia la mía. Ella nunca dejó de escribir, dijo. Eso tiene que significar algo. Y así era. No llamé primero. Quería que estuvieran desprevenidos. Patricia abrió la puerta, con un delantal de Acción de Gracias, en pleno enero. Su lápiz labial estaba fresco. Su sonrisa vaciló en el momento en que me vio. Olivia, no esperábamos. Lo sé, dije. Entrando, la casa no había cambiado. Los mismos muebles rígidos, los mismos retratos de Ethan y Sofía alineando el pasillo, la misma ausencia de mí. Arthur apareció desde el estudio, sosteniendo una taza de café que decía, el mejor papá. Hizo una pausa al verme, luego la dejó sin decir una palabra. Encontré las cartas, dije. De Clara. Silencio. La mano de Patricia se aferró al borde del mostrador. Arthur parpadeó lentamente, como si no me hubiera oído. Eleanor las guardó. Añadí, 14 en total, una cada año.
Arthur miró a Patricia. Ella miró al suelo. Vine aquí por una razón, dije. No por una disculpa, no por una explicación, solo para devolver la narrativa. Coloqué las cartas, aún atadas con la cinta rosa descolorida, sobre la mesa entre nosotros. No las desaté. No estaba allí para suplicar reconocimiento. Siempre se contaron una historia, sobre cómo Dios les dio una carga que soportar, sobre cómo yo era una prueba de paciencia, una asignación moral. Patricia abrió la boca, pero levanté una mano. Dijeron que debería estar agradecida por la comida, por el refugio, por la misericordia de Dios, pero ni una sola vez en 28 años. Me agradecieron por ser la niña que nunca preguntó por qué. La mandíbula de Arthur se tensó. Todavía no hubo palabras. Ahora sé quién soy. Continué. Soy la hija de Clara. Soy la niña que escribió su nombre en una Biblia usada y horneó su propio pastel de cumpleaños. Soy la mujer que esperó 28 años para ser vista y finalmente dejó de necesitarlo. Me di la vuelta para irme. En la puerta. Hice una pausa. Podrían haber dejado que el amor creciera aquí, pero eligieron el control. Y luego salí. Afuera. El aire estaba frío, pero claro, Eleanor me esperaba en su coche, aparcado un poco más abajo en la calle. No preguntó cómo había ido. Simplemente abrió la puerta del pasajero y dijo: «¿Lista?». Asentí. «Brooklyn está lejos», añadió. «He esperado más tiempo», respondí. Condujimos en silencio un rato, las cartas reposando entre nosotras como un pasajero finalmente reconocido. Brooklyn no se parecía en nada a como la recordaba, no porque hubiera estado allí antes, sino porque la había imaginado tantas veces que había tomado una forma propia. Esperaba algo más, ruidoso. En cambio, encontré quietud, filas de viejas casas de piedra rojiza, aceras estrechas salpicadas de hojas de la semana pasada, una tienda de delicatessen en la esquina con letreros pintados a mano. Eleanor esperó en el coche mientras yo me paraba en la puerta. El apartamento estaba en el segundo piso. Barandilla de hierro, escalones desconchados, una corona descolorida aún colgando de la puerta, aunque la Navidad ya había pasado. Llamé una vez, luego otra. Cuando la puerta se abrió, fueron sus ojos los que me impactaron primero, avellana como los míos. Su pelo estaba recogido en un moño suelto, con algunas canas, pero digno. Sus manos, delgadas, firmes, descansaban en el borde del marco como si necesitara aferrarse a algo. «Sí», preguntó, cautelosa. Abrí la boca, pero no salió nada. Así que metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y le di la carta de arriba, la primera que había escrito. La miró, luego a mí. «Olivia», susurró como si no creyera su propia voz. Asentí. Su mano se llevó a la boca, pero las lágrimas llegaron antes que las palabras. Dio un paso atrás y abrió la puerta más, y yo entré. No hubo abrazos dramáticos, ni música de fondo, solo el crujido de las viejas tablas del suelo y el suave sonido de dos vidas que se unían en las costuras. Ella hizo té. Me senté a su mesa de cocina, marcada, gastada, real. Sacó un álbum de fotos que nunca había visto, pero que de alguna manera ya conocía. «Esta eras tú», dijo, señalando una ecografía pegada en la contraportada. «Aquí es donde empezaste». Hablamos hasta que el té se enfrió. Ella nunca preguntó por ellos, solo preguntó por mí, qué me gustaba leer, qué me hacía reír, qué soñaba cuando era pequeña, y por primera vez en mi vida. Respondí. Un año después, volví a poner la mesa, los mismos platos de hierro, las mismas servilletas de tela, lavadas y planchadas. Pero esta vez, la mesa se sentía llena, incluso antes de que alguien se sentara, no porque esperara que así fuera, sino porque había elegido quienes pertenecían allí. Clara trajo batatas con canela y nuez moscada. Eleanor llegó con sus habituales galletas de melaza, aún calientes en la lata. Una vecina de mi edificio vino con bollos caseros. Su pequeño hijo la seguía con un pavo de papel que había hecho en la escuela. No nos vestimos de gala, no recitamos versículos, no se forzaron oraciones, y, sin embargo, de alguna manera, la gracia llenó cada rincón de ese pequeño apartamento. No encendí velas para lucirlas, las encendí porque la luz se sentía merecida. Clara preguntó si podía decir algo antes de que comiéramos. Se puso de pie lentamente, con el vaso en la mano, su voz tranquila pero segura. «Solía imaginar cómo sería tu primer verdadero día de acción de gracias», dijo, con los ojos fijos en mí. «Y siempre te imaginé en la cabecera de la mesa, riendo, amada, libre». No supe qué decir, así que tomé su mano y luego la de Eleanor, y el niño pequeño también extendió la mano por encima de la mesa.
agarrando la manga de su madre. Así nos sentamos, con las manos unidas, sin actuación, sin necesidad de permiso. Miré a las personas reunidas, no por obligación, no por deber, sino porque querían estar allí. El pavo se enfrió. El pastel se agrietó un poco por los bordes. Nada era perfecto, pero la mesa era mía. Me quedé con la cinta, no con las cartas. Esas se las devolví a donde pertenecían. Pero la cinta, gastada y suave, se queda en mi cajón superior. Me quedé con la foto enmarcada que Eleanor tomó, con ardilla y todo. Descansa junto a una nueva, yo y Clara tomadas de la mano en los escalones del porche. Y me quedé con mi nombre. No el que me llamaban cuando necesitaban obediencia, el que Clara escribió año tras año. Olivia, con esperanza, con amor. Algunas historias comienzan en silencio. La mía comenzó con una carta que nunca debió ser leída.